Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este segundo taller sobre el vestuario de protección que organizamos desde Confecciones Oroel. Son las 4:05, creo que por respeto a las personas que habéis sido puntuales debemos comenzar. Luego iré dando paso según vayan entrando el resto de las personas. Bueno, el segundo taller, el taller de hoy, es un taller dedicado al vestuario de señalización, al vestuario de alta visibilidad y de los asistentes. Hemos recopilado una serie de preguntas y os voy a comenzar hablando os voy a relatar cuáles son esas preguntas, que luego le iré dando paso a María José Pérez, que es la responsable del Departamento Técnico de Confecciones Oroel, para que vaya ella desgranando y contestando esas preguntas. Si sobre la marcha tenéis alguna pregunta vosotros, pues daremos en la parte final del taller, de la charla, daremos unos minutos para que preguntéis libremente. Lo podéis hacer a través del chat o levantando la mano directamente, como queráis. Y bueno, pues espero que, perdonadme porque voy dando admisión a la vez, espero que os resulte interesante, ¿de acuerdo? Todas las preguntas las hemos condensado, ahora mismo tenemos 11. En primer lugar vamos a hablar de qué nos definen los tipos de protección para los trabajadores con riesgo de atropello. La segunda pregunta sería qué ocurre cuando una prenda es una prenda de multiprotección y a su vez de alta visibilidad. La tercera pregunta que nos habéis hecho es si una prenda que solo lleva retroreflectante es una prenda de protección. Nos habéis preguntado también si se puede diseñar libremente una prenda de alta visibilidad. ¿Cómo afectan los lavados a la alta visibilidad? Es otra pregunta que nos habéis enviado. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? ¿No? Que sabéis que la recomendación es lavar por encima de 60 grados centígrados. ¿Cómo le afecta esto a las prendas de alta visibilidad? También nos habéis preguntado, tenéis duda acerca de qué es el material combinado y cuál es la diferencia, ¿no? con las bandas tribandas o con las bandas ordinarias. Otra pregunta que nos habéis enviado es relativa al reflectante, le llamáis aquí el reflectante de rayas, ¿no? Y nos preguntáis si el reflectante de rayas protege igual que el reflectante entero, ¿de acuerdo? Pues también vamos a intentar responderos. Nos decís qué aporta el material amarillo o el amarillo-naranja, nos ponéis amarillo-naranja. Un usuario nos preguntáis, en nuestra empresa usamos reflectante cosido y pegado, ¿qué diferencia hay? Y por último, de las preguntas recogidas, si hay alguna norma sobre la integración de las luces LED en el vestuario de alta visibilidad. ¿De acuerdo? Estas son las 11 preguntas que nos habéis hecho. Entonces, bueno, como os digo, si tenéis alguna otra más que surja sobre la marcha, pues intentaremos resolverlas. Por no perder más tiempo, María José, te lanzo la primera de las preguntas. ¿Qué nos definen los tipos de protección para trabajadores con riesgo de atropello? Espera, que yo te tengo que habilitar el Espera, María José, no se te oye. Tienes que activar el micrófono, por favor. Ahora. Buenas tardes a todos, ¿se me oye? Sí, perfecto. El tema que nos ocupa hoy es el tema del vestuario de visibilidad. Entonces, en este foro común vamos a intentar resolver las dudas que os puedan surgir y que nos habéis formulado durante vuestra inscripción o bien durante este pequeño tiempo que nos queda para
para tratar estos temas. En cuanto a la primera pregunta, que se refiere a lo que es los tipos de protección o cómo definimos los tipos de protección, en principio es importante hacer referencia al anexo informativo A de la norma EN ISO 20471 y que también es el anexo informativo de la norma EN 17353. En este anexo informativo, en formato de tabla, aparece una tabla donde está el nivel de riesgo y luego hay unos factores relacionados con este nivel de riesgo, como puede ser la velocidad del vehículo y el tipo de usuario de la carretera. Con con estas dos entradas del nivel de riesgo y estos dos factores, aunque hay muchísimos más que pueden afectar a la elección de un nivel de riesgo adecuado para la elección del vestuario de protección, vamos a considerar, o la propia norma EN ISO 20471 ha considerado estos a nivel informativo para dar una serie de entradas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a considerar bajo el paraguas de la norma EN ISO 20471, pues que está dedicada para las prendas de alto riesgo. Dentro de que son de alto riesgo, vamos a poder diferenciar 3 clases, clase 1, clase 2 y clase 3, en función de una determinada superficie y disposición tanto del material reflectante como del material de fondo. Entonces, para que os sirva un poquito de ejemplo, las prendas de visibilidad de clase 3, según la EN ISO 20471, estarían recomendadas para usuarios que se llaman del tipo pasivo de la carretera. Un usuario pasivo sería una persona que no está inmersa en el tráfico rodado, es decir, una persona que está trabajando en el entorno de la carretera, y en carreteras o zonas de tráfico rodado donde la velocidad de esa carretera sea mayor a 60 grados, a 60 kilómetros por hora. En esta cuestión es donde estaría recomendado el usar este vestuario, por ejemplo, de clase 3. Si pasáramos al extremo opuesto, dentro todavía del paraguas de la 20471, estaríamos viendo que un vestuario de clase 1, que tiene mucha menos superficie de material reflectante y fluorescente, pues estaría recomendado para velocidades de tráfico rodado menor o igual de 30 kilómetros hora y para usuarios también pasivos de esa carretera. Entonces, ahí estaríamos dentro todavía del paraguas de la 20471, que, como bien decimos, es alto riesgo. Cuando estamos considerando un riesgo medio, anteriormente existía la norma EN 1150 porque no existía otra. Tener en cuenta que el anexo informativo que os estoy hablando apareció en el año 2013. En teoría, todos estábamos esperando que apareciera una norma que nos diera cobertura a esas prendas de riesgo medio, no de riesgo alto. Pero esta norma no apareció, entonces se utilizó la EN 1150, que llevaba editada desde el año 1999, como comodín para intentar certificar prendas que en todo momento, no lo he dicho inicialmente, pero todo este tipo de prendas, tanto bajo el paraguas de la EN ISO 20471 como de la norma EN 1150, como de la nueva norma que sustituye a la EN 1150, son EPIs de categoría 2. Esta norma EN 1150, que llevaba desde el principio de los tiempos, desde 1999, pues hasta agosto de este año no ha sido reemplazada por la nueva norma EN 17353, que nos va a dar cobertura para este tipo de vestuario, que le vamos a llamar vestuario de riesgo medio desde el punto de vista de la visibilidad, y que a nivel dijéramos, de operativa vamos a considerarlo visibilidad realzada, y así vamos a utilizar el término correctamente de alta visibilidad para cuando estemos hablando de la norma 20471 y vamos a utilizar el término visibilidad realzada o riesgo medio cuando estemos utilizando la norma o bien la hasta ahora presente 1150 o la nueva 17353. Os he recomendado que estos dos factores, la velocidad del vehículo y el tipo de usuario de carretera, nos van a marcar, son los mayoritarios, pero existen otros riesgos, como pueden ser las condiciones meteorológicas, el contraste que exista en el fondo,
de esa carretera, la densidad del tráfico, que pueden llevar a pesar de que nos recomiende por esa entrada de velocidad o de ese tipo de usuario una determinada categoría o clase de visibilidad, pues que por esas condiciones o ese agravamiento por las condiciones meteorológicas extremas elijamos un tipo de protección superior, ¿vale? En cuanto a la norma 1150, no hay clases de protección, como existe la clase 1, clase 2 o clase 3, y es hasta que no aparece esta nueva norma 17.3, tan esperada, 17.353, donde tenemos, igual que en la 2471 tenemos clase 1, clase 2 y clase 3, pues aquí tenemos tipo A, tipo B y tipo C, y tipo AB. El tipo A está dedicado solamente para la visión en diurno y atardecer-anochecer. El tipo B está indicado para la protección en entornos de noche, amanecer y atardecer, en esa interfaz entre el día y la noche, es lo que entendemos como amanecer y atardecer, anochecer. Y el tipo AB, que es tanto para la protección, para tanto nocturna como diurna. Entonces, de alguna manera, os vuelvo a insistir, esta nueva norma de visibilidad realzada, que es de reciente aparición, mucha gente no la conoce, pero va a dar solución a un espacio que hasta ahora cubría la norma en 1150 y que de alguna manera nos va a facilitar pues que el usuario que necesite este tipo de protección, pues tenga una norma para poder acogerse a ella y poder certificar los equipos de protección con total garantía. Fantástico, María José. Yo creo que nos has hecho ahí un resumen una foto de cómo está actualmente el panorama de las prendas para riesgos de baja visibilidad, ¿no? Nos preguntaban qué ocurre cuando una prenda es de multiprotección y de alta visibilidad. ¿Qué tiene que tener algún aspecto especial, algo específico? ¿Qué nos puedes contar? Pues, de alguna manera, eso no nos viene indicado en la norma, eso nos lo viene indicado en la antigua directiva y, por tanto, en el nuevo reglamento, que todas las prendas que sean multiprotección, o sea, que protejan contra uno o varios riesgos, por la propia definición del EPI, debe cumplir todas y cada una de los requisitos que se exijan en cada una de las normas que se deben cumplir para poder asegurar o poder el marcado CE y considerarlo como EPI bajo el reglamento, es decir, el cumplir con todos los requisitos esenciales que marca el anexo 2 del reglamento. La normativa que nos ayuda a precisamente articular uno por uno todos aquellos requisitos que puedan tener. Entonces, podemos encontrar que tengamos que, en una combinación que podría ser perfectamente, ya que estamos en el taller de la visibilidad, pues visibilidad con antiestático. Ahí todos los ensayos son diferentes dentro del punto de la norma de visibilidad, que son muchos más elaborados en cuanto a riesgos mecánicos, riesgos ergonómicos y riesgos del propio comportamiento de los materiales, tanto flúor como reflectante. Pero se me ocurre, perdona María José, se me ocurre que puede... del tejido. María José, perdona, que se me estaba ocurriendo que cuando estaba pensando en esta pregunta, ¿no? Que puede ser, se puede dar en el mercado prendas en las que se han certificado como calor y llama y luego llega porque a lo mejor un usuario lo necesita y le ponen unos retroreflectantes encima que no están certificados ni cumplen ningún ensayo de calor y llama ni... Claro, a ver, por eso he insistido que deben cumplir todos y cada uno de los puntos que se exigen de manera separada, o sea, es acumulativo. ¿No? El cumplimiento de la 471 no te exime de ningún otro punto de la norma. Ya te digo, puede ocurrir, como pasa alta visibilidad con mal tiempo, que ahí con calor y llama, ahí sí que hay ensayos comunes, porque en ambas normas se están exigiendo requisitos, por ejemplo, mecánicos, que en uno de los casos pueden ser un tipo de ensayo y en otro. Pero de alguna manera hay que cumplir, es importante, todos y cada uno. Y a lo que haces referencia en cuanto a añadir una banda reflectante para decir, mira, convierto por arte de birloque una prenda de calor y llama por una prenda de calor y llama y visibilidad. Pues no, porque ese reflectante, si lo incluyes, es un avío más y, por tanto, debe cumplir
pues desde el punto de vista de propagación limitada de la llama, el punto de resistencia al calor, porque es una biomasa como puede ser un sistema de cierre, el hilo o cualquier otro tipo de material que incorpore el vestuario certificado para calor y llama. Por tanto, no se puede añadir alegremente en ese sentido. Y sobre todo, pues las protecciones de multiprotección más importantes, pues puedes conjugar la alta visibilidad con calor y llama, ambientes fríos, antiestático, calor y llama, arco y todas sus posibles combinaciones hasta alcanzar pues hasta 5 o 6 multiprotecciones. Es infinito. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre también? Que en cuanto vas añadiendo protecciones, vas reduciendo el abanico de soluciones técnicas que puedas encontrar o la variedad que puedas encontrar en un vestuario puro de alta visibilidad. En el momento que entras en otras normas, pues ese abanico se reduce considerablemente. Pero de alguna manera el futuro está en la multiprotección, porque de alguna manera no podemos estar teniendo un vestuario para cada escenario que nos encontremos. Entonces, de alguna manera cada vez los operarios son más polivalentes o los trabajadores y, por tanto, tienen que estar todos los riesgos potenciales cubiertos desde el minuto 1. Fenomenal. Paso a la siguiente. Nos preguntan, ¿solo con reflectante podemos considerar lo que es una prenda de protección? Una prenda. Entiendo que dice que solo con bandas, ¿no? Sí, bueno, hay que digamos, pensar un poco en cuanto... En el momento que estamos incorporando la banda reflectante, no lo estamos considerando, no estamos incorporando para quedar más bonito, estamos considerando porque necesitamos una visión nocturna o de alguna manera ser vistos a tiempo por un vehículo durante la noche o el atardecer o el amanecer. Entonces, ahí estamos declarando que tenemos un riesgo. Por tanto, si tenemos que proteger contra un riesgo, vamos a ver qué categoría de EPI nos aplica. En este caso, pues va a ser el de como categoría 2, ¿vale? Porque no va a ser un riesgo mínimo para poder enumerarlo como categoría 1 y autocertificarlo y que de alguna manera así pues cumplamos el expediente. No, van a ser EPIs de categoría 2 porque estamos declarando que hay un riesgo de atropello y un riesgo de baja visibilidad que tenemos que, de alguna manera, reducir al máximo incorporando o bien solamente elemento reflectante, que entonces estaríamos bajo el paraguas de la EN 1150, o ya con la nueva norma 17353, pues estaríamos con las prendas que he nombrado anteriormente, que eran de tipo B, si solamente fuera nocturno, o de tipo AB si declaráramos diurno y nocturno. Pero ahí, en este caso, como solo incorporamos reflectante, pues deberían ser EPIs y de categoría 2 y ya, en función de la cantidad de material y su disposición, ya veríamos dónde lo podríamos incorporar. Si como EPI de categoría 2, según la 2471, no, porque ahí necesitamos una superficie también flúor. Entonces, de alguna manera, solo podrían ser EPIs de categoría 2 según la norma anterior 1150 de riesgo nocturno únicamente, o bien ya bajo la nueva norma, pues un tipo 17353, pues serían un tipo B. Que tipo B tenemos para prenda, pues normalmente para prenda, más que B1 o B2, se aplica el B3. Está claro. Y la uno un poco con la siguiente cuestión, ¿no?, que nos hacían, que yo creo que tiene que ver mucho cuando en la industria se mezcla el vestuario corporativo con el vestuario de protección, ¿no? Porque nos hablan y nos preguntan, ¿se puede hacer, o sea, el diseño es libre? ¿Tiene alguna cortapisa? No, ni siquiera de alguna manera estamos hablando, vamos a pensar que estamos hablando, ya son EPIs de categoría 2 y tanto la norma ISO 2471 como la antigua N1150, que era, aunque ser vieja, ya tenía requisitos de diseño en cuanto a disposición, no solamente a la cantidad, sino a la disposición de ese material reflectante y o fluorescente. Y sobre todo esta nueva norma que ya 17353 que se ha editado recientemente, pues ya contempla muy de cerca todos los tipos de diseño permitidos y todo va en redundancia. No solamente ese material flúor o ese material reflectante tiene que tener unas determinadas prestaciones fotocromáticas o de luminancia o de coordenadas cromáticas, sino
que aparte la disposición de ese material va a redundar en que esa prenda vaya a dar la suficiente garantía de ser visto a tiempo, pues para evitar un atropello tanto durante el día como durante la noche. Durante la noche. En la visibilidad pues es ser visto a tiempo para que ese vehículo pues frene o de alguna manera evitar todo este tipo de riesgos. Está claro. O sea que entonces queda claro que el diseño no es libre, que está constreñido a lo que nos dicen las normas y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entramos en otro bloque. Lavados, ¿no? Nos hacían dos cuestiones. Por una parte teníamos el lavado a 60 grados que ha venido a normalizarse con la pandemia, ¿no? Con la COVID. Pero antes nos preguntaban cómo afectan los lavados a la alta visibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre o qué pasa? ¿Por qué siempre se pone? ¿Qué significa eso la X, ¿no? Con el 25 o la X con el 5? ¿Qué es La eso? norma, no la norma, sino el propio reglamento o antes la directiva ya nos marcaba que uno de los riesgos, digamos, requisitos de seguridad exigibles a un equipo de protección es si le afectaba el envejecimiento. En el caso de las prendas 2471 tienes tanto dos materiales sensibles a este envejecimiento. Entonces, el envejecimiento puede producirse por el propio uso, por los lavados o por un almacenamiento inadecuado. Es decir, pensemos una prenda en el típico chaleco amarillo flúor, ese tejido amarillo flúor de un chaleco de estos que llevamos todos en el vehículo, el amarillo flúor con los lavados, de alguna manera los tintes flúor son muy fotosensibles desde ese punto de vista. Entonces, de alguna manera, si tú ese almacenamiento lo haces expuesto al sol y lo tienes ahí expuesto a condiciones atmosféricas adversas, pues ese digamos, color flúor que nos dan unas coordenadas cromáticas para poder cumplir la norma en ISO 2471, pues de alguna manera eso puede dejar de cumplir no por el uso, sino simplemente por un mal almacenamiento. Y más a más lo que es el lavado, donde estás en contacto con detergentes, con agua y con otros factores, y el propio uso, pues de alguna manera esas tinturas, aunque de alguna manera cada vez las tinturas son mejores, pues provocan ese envejecimiento. La propia norma exige en el folleto informativo y en el marcado de la prenda del EPI que incorpores esa famosa frase debajo del pictograma donde ponga max un determinado número de ciclos y una X, para indicar, sin tener necesidad de leer el folleto informativo, de que esa prenda ha sido ensayada tras un determinado número de ciclos de lavado. La prenda está compuesta por el material flúor y el material retroreflectante, porque ahí viene también la pregunta del millón. La norma EN ISO 2471 te obliga a marcar el menor número de ciclos de lavado. Ejemplo claro, si en ese chaleco que estamos hablando el reflectante aguanta, según el fabricante del reflectante, si tiene un certificado para 50 ciclos de lavado, pero el tejido ha sido ensayado para sus coordenadas cromáticas y su factor de luminancia, el tejido flúor, ya sea amarillo, naranja o rojo, para solamente 25 lavados, tú la prenda no la puedes etiquetar con 50X. Tienes que poner solamente max 25X, porque de alguna manera la propia norma 2471 ya no es un organismo notificado ni nada. La propia norma 2471 te dice que tienes que poner el valor más conservador y entonces el valor más conservador es 25X. No sé si con eso he contestado Sí. a lo que requería la pregunta. ¿Qué pasa con la pandemia esto, que nos dicen lo del lavar a 60 grados? Con la pandemia, pues que se nos ha elevado la temperatura de lavado recomendada para, de alguna manera, el dichoso COVID que nos ha fastidiado la vida este último año. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está obligando a nosotros como fabricantes? Pues a tener que utilizar los mejores reflectantes, los mejores materiales de fondo, que son los materiales flúor, para que de alguna manera poder garantizar, por un lado, la mayor longevidad de las prendas, de alguna manera, para poder cumplir los requisitos de la propia norma. Es decir, puede ser que una prenda que hasta ahora pues la teníamos certificada
a 40 grados, 50 ciclos, pues al pasar a aumentar la temperatura, pues de alguna manera o el reflectante nos deje de cumplir o el material de fondo o ambos. Entonces haya que de alguna manera ir a soluciones tanto de tejido como de reflectante, pues que nos garanticen que con esa temperatura van a mantenerse no solamente en original, sino tras todo ese número de ciclos de lavado. Pero es algo que ahora mismo estamos en desarrollo, ¿no? Que no hay una gran oferta de retroreflectantes y de, ¿no? Sí, bueno, reflectantes pues tienes sobre todo, pero también es muy importante también el tema del material de fondo, que de alguna manera en el reflectante tienes solamente lo que es la fotorreflectancia, pero en el caso del material de fondo es igual de importante, porque ahí tienes también tanto las coordenadas cromáticas para saber si es un amarillo, un naranja o un rojo flúor, o sobre todo el factor de luminancia. O sea, el factor de luminancia es un factor muy importante porque nos hace destacar respecto al entorno. Entonces, para nosotros la visibilidad es igual de importante por el día que por la noche. Por el día el reflectante no hace nada, por muy bueno que sea o muchos grabados que sea. Si luego el material de fondo y tú si estás trabajando en una carretera, puedes estar trabajando de día y de noche y tienes que ser visto a tiempo y destacar respecto al entorno. Ese destaque respecto al entorno te lo está dando la luminancia del tejido. Ajá, está claro, está claro. Más de retroreflectantes, que siguen teniendo dudas. Hablaban dos preguntas que van también, ¿no? El reflectante a rayas, si protege igual que el entero, y nos decían también lo del material combinado. ¿Qué nos dices, María José? Vale. Bueno, empiezo, para mí son temas diferentes. Son dos cosas distintas, pero van relacionadas con el reflectante. A ver, para que la gente se entere, el material combinado es un material 2 en 1, entendido desde el punto de vista de que tiene prestaciones tanto como material retroreflectante, es decir, como en las bandas grises que vemos habitualmente como material reflectante común, y también tiene propiedades, de alguna manera, como material de fondo, o lo que entendemos como el material flúor que tiene. Como material flúor, estamos exigiendo al material combinado las mismas prestaciones que puede tener cualquier material tejido amarillo flúor que vemos en una prenda. En cambio, al ser un producto 2 en 1, las prestaciones fotocromáticas que le podemos exigir a un material combinado, desde el punto de vista como su comportamiento como reflectante, son un poquito inferiores a lo que tiene un retroreflectante gris convencional de característica única. Entonces, ahí hay que entenderlo. Y por ese motivo, por el que de alguna manera, al tener las dos propiedades, tiene alguna propiedad algo un poco mermada, solo pueden certificarse prendas de clase 1. O sea, nunca con material combinado podemos ver una prenda de clase 2, porque precisamente eso, aunque tú la prenda lleves doble banda en el pecho, doble banda en las mangas, ya no es la superficie, es que aunque te pongas como una momia, con el material combinado solo se puede certificar como clase 1. Como clase 1, ok. ¿Y las rayas? ¿Que las rayas? El material, entiendo que será digamos, el material que llaman segmentado. Es decir, el material segmentado, de alguna manera, no apareció en el año 99, o sea, en el año 95, cuando apareció la norma de visibilidad, sino que el material segmentado lleva relativamente poco tiempo en el mercado. Y, digamos, ¿por qué ha aparecido? Ha aparecido para dar solución fundamentalmente, en mi opinión, a dos cuestiones. Uno, a la rigidez que da el material convencional, el reflectante cosido, a aquellas prendas que van en contacto directo con la piel, como pueden ser polos, camisetas, y así evitar de alguna manera que la prenda sea mucho más dúctil y se acople mejor al cuerpo y no quede rígida en esa parte donde obligatoriamente tenemos que meter hasta 1 y 2 bandas de material retroreflectante. Y por otro lado, en ese mismo tipo de prendas que van en contacto directo con el cuerpo, ese segmentado
que hay una superficie que está cubierta por reflectante y una superficie un poquito más pequeña dentro de la propia banda libre, pues nos permite de alguna manera mejorar la transpirabilidad de la prenda en conjunto, porque todo aquel parte de la prenda con material retroreflectante de este tipo segmentado que es aplicado por tipo transfer, de alguna manera, pues se queda de alguna manera con una transpirabilidad peor. Y de esta manera, al reducir la superficie de la prenda cubierta por el material, pues de alguna manera mejoramos ese confort de la prenda. Muy bien. Segmentado, no a rayas, ¿no? Segmentado. De lluvia que nos permite, ya sea segmentado o tipo transfer, nos permite de alguna manera evitar tener que termosellar las costuras cuando cosemos el reflectante. Así como este reflectante, al ser segmentado, se aplica termofijado, evitamos puntos críticos en una prenda de lluvia o puntos donde puede ser susceptible la entrada de agua. Y si eliminas la mayor cantidad de costuras, pues también estás eliminando potencialmente posibles puntos de entrada de agua. De entrada de agua. Con eso contestas, ¿no? También el tema del cosido que nos preguntaban anteriormente. Vamos ya 5 o 6 minutos por encima del tiempo y quiero ser respetuoso. Quiero hacerte una última cuestión antes de dar paso por si algún asistente quiere preguntar algo en directo. María José, nos preguntaban si hay alguna norma sobre la integración de luces LED en vestuario. ¿Qué sabes? ¿Qué podemos aportar en este tema? A ver, desde el punto de vista, sí que ha habido, que yo conozca, porque mi conocimiento también es limitado modestamente, solo he conocido una marca por no hacer publicidad, una marca de bombillas de material eléctrico, sí que ha hecho una joint venture con una compañía de avíos del tema textil y ya han desarrollado lo que es una cinta o digamos un ribete de tipo LEDs. El tema es que sí que tiene una norma de lo que es desde el punto de vista de compatibilidad electromagnética o algo de esto, ¿no? Y técnica, pero que claro. Me parece que es la IEC 67217, pero como elemento eléctrico, como tal, como LED, como cualquier bombilla o cualquier elemento eléctrico, desde el punto de vista de vestuario, para ver dónde encajarlo, no está. Esto estoy hablando del año 2017, por ahí cuando empezó el tema de los LEDs. En concreto, esta norma que ha aparecido nueva, que es la de visibilidad realzada para riesgo medio de visibilidad, nombra expresamente en su objeto, en su objeto nombra que no está destinada ni para prendas 2471, que para eso está la 2471, y especifica que no está de alguna manera asignada para la iluminación que se llama iluminación activa a todo este tipo de nuevos dispositivos, que es iluminación activa tipo LEDs. Entonces, la nueva 17353 sí que habla de dispositivos, porque de alguna manera recoge la 1150 y otra norma que era de dispositivos para uso no profesional, pero de alguna manera en el propio introducción de la norma elimina todos estos. No digo que dentro de un año pues tengamos un borrador de norma pues para incluir ese tipo de... Pero ya desconozco qué parámetros si serán fotocromáticos, de candelas o cómo se podrá comparar para poder establecer eso. De momento yo no... Pero ahora mismo no está normalizado, no hay ninguna base... Ropa de motorista, en mochilas para niños, o sea, el campo es infinito, pero como como todos los textiles técnicos o incorporaciones de alguna manera que estamos viendo... de incorporaciones de soluciones técnicas al vestuario. Pero de momento norma como tal, para aplicarlo como tipo de protección, de momento no hay nada. Muy bien. Oye, pues dejamos aquí las cuestiones planteadas. Yo creo que más o menos lo hemos contestado a todo. No sé si hay algún asistente, algún participante que quiera hacer alguna consulta. No sé si alguien quiere comentar algo. Estamos en 10 minutos por encima del tiempo que habíamos marcado, de las 4:30, son las 5 menos 20.
¿Hay alguna cuestión? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, espera que activo la cámara. Ajá, te lo agradezco. Hola, Hola, buenas tardes. bueno, en primer lugar, muchas gracias a Oroel por ofrecer estos talleres y en particular a María José por prestarnos un poquito de su tiempo para conocer mejor toda la normativa. Mi pregunta es para María José. María José, antes comentabas en el caso de un reflectante que aparte de aportar la alta visibilidad para la 2471 tenga que ser retardante de llama, ¿vale? Para el caso de una prenda ignífuga. No me ha quedado claro, ponías el ejemplo del antiestático, si el reflectante también debe pasar la norma de antiestático o, digamos, arco eléctrico, por ejemplo. No, en una prenda que tú certifiques calor y llama, el reflectante lo estás poniendo en la parte exterior de la prenda. Entonces, aparte de que te interesa que tenga como reflectante, y tú vas a hacer una prenda o bien 2471 o bien 17353 o 1150 de nocturno, ese reflectante no solamente tiene que cumplir las cosas que le obliga la 2471 y la 1150 desde el punto de vista visible, de coordenadas de retroreflectancia, candelas, sino que al formar parte, al ser un avío de una prenda de un EPI de calor y llama, pues tiene que estar compuesto, no puedes meter ahí un poliéster, soporte de poliéster, tendrás que meter un reflectante que cumpla las prestaciones, sobre todo el reflectante como un avío más que tiene la prenda, es el tema de la resistencia al calor, o sea, se le mete 5 minutos a 180 grados y no tiene que fundir y no tiene que encogerse más del 5%. Ten en cuenta que si el reflectante te colapsa por calor, pues de alguna manera te va a arrastrar al tejido y te va a quedar el EPI pues para tirarlo. Y desde el punto de vista de la propagación de la llama, al estar en el área externa de la prenda, pues le van a someter al ensayo A1, que se le llama, que es la propagación de la llama, que es el contacto con un mechero durante 10 segundos y que al retirarlo pues ni funda y el tiempo de postcombustión sea menos de 2 segundos, el tiempo de posincandescencia sea menor de 2 segundos, o sea que de alguna manera no puedes coger un reflectante que sea pues sobre soporte poliéster, por ejemplo, y meterlo en una prenda ignífuga y pretender que el EPI siga siendo una prenda de protección contra el calor y la llama porque te estás engañando a ti mismo. Correcto, yo creo que me he explicado mal. Esto está entendido. A lo que me refería es, igual que este reflectante tiene que soportar la llama, me refería más al caso de una prenda con antiestático o arco eléctrico. Tengo entendido que el Pues reflectante no tiene la norma que... de arco eléctrico te hace hacer, de alguna manera, la norma de arco eléctrico realmente lo que estás protegiendo es contra los riesgos térmicos de ese arco eléctrico. Es más, tú una prenda que tengas que ensayarla, como el ensayo de arco eléctrico es un ensayo de prenda real, no puedes decir, la ensayo sin reflectante y luego hago el ensayo, le meto el reflectante y luego no. Tienes que hacer el ensayo de arco eléctrico con el reflectante, con la prenda, con el reflectante puesto. Pero Y el según el reflectante caso, no debe pasar, no tiene por qué pasar por separado la norma de arco eléctrico, entiendo, ¿verdad? no, la norma de arco eléctrico es una norma de ensayo real y Solo la tienes que prenda. hacer Solo prenda. la prenda con el reflectante. A esto iba. Y lo mismo ocurre con antiestático, ¿verdad? El antiestático lo que ocurre es que la norma de antiestático, sobre todo la nueva, a partir de la que se generó, en la que se editó en el 2018, sí que te constriñe un poquito la anchura a que no puedes meter cualquier cosa que no sea antiestático de más de 5 centímetros de anchura, que es la anchura normal que tiene un reflectante. Por Vale. tanto, a veces lo que no puedes meter es un reflectante de mayor anchura, de 5 centímetros. La anterior norma, la 1149-5, no te ponía ningún límite más que fuera unido a la prenda cosido, que no tuviera elementos flotantes, sino que fuera todo cosido a la prenda. Y esta nueva norma, la 1149-518, te dice que no metas de anchura de alguna manera para que no tu prenda, que tu tejido sí que cumple las prestaciones que se exige de resistividad superficial para el tejido, no se queden empeoradas o no sean los puntos de reflectante un punto de acumulación de energía electrostática y que se pueda generar una chispa y que pueda provocar una deflagración
sobre todo cuando estamos hablando de prendas ignífugas, en este caso. Entendido. Vale. Muchas gracias, Antonio. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ya vamos 15 minutos sobre el tiempo. Bien. Pues si nadie... sí que quiero deciros que lo que vamos a hacer un pequeño resumen de las cuestiones que hemos planteado durante el taller y a los asistentes os enviaremos este resumen para, bueno, pues para que tengáis más claras las respuestas o si algo nos ha quedado suficientemente claro. Por nuestra parte, nada más. Agradecerte, María José, Departamento Técnico, pues estos minutos de conocimiento. A todos los asistentes, daros las gracias. Comentaros que ahora ya nos tomaremos vacaciones de Navidad. Regresaremos de la segunda quincena de enero, creo que me parece que es el 14 de enero con otro taller. Lo dedicaremos a las prendas forestales, prendas para intervención en incendios forestales y bueno, pues nada, muchísimas gracias, María José, y los que nos vea, pues que paséis unas muy buenas vacaciones y feliz Navidad dentro de lo que nos dejen hacer este año, que lo principal es que nos cuidemos todos mucho. Un abrazo fuerte a todos. Buenas tardes a todos y os emplazo al siguiente taller, que espero que os interese igual que este. Hasta pronto.